a nosotros nos corresponde saludar en las personas de quienes hoy tienen la responsabilidad de estar al frente o integrando el cuerpo inspectivo de nuestro Ministerio de Trabajo, nuestras sinceras felicitaciones. A Andrea, a Luis, el compañero, a las compañeras, a los compañeros inspectores, a los funcionarios, al cuerpo jurídico, a todos quienes hacen posible desde hace 110 años, no ustedes directamente, algunos estaban antes, pero que hace 110 años se viene cumpliendo esta tarea de la inspección del trabajo. A tal punto, porque a veces los años o los aniversarios son festejos o son hechos de recordación. Ustedes fíjense que la inspección del trabajo es más vieja que el Ministerio de Trabajo. No había Ministerio de Trabajo en ese momento que la ley establece el criterio de las 8 horas para las trabajadoras y los trabajadores y que en el artículo 7 coloca la necesidad que se inspeccione esa tarea y la seguridad en el empleo. Establece allí en algunos establecimientos que ya no existen, de tareas que ya dejaron de existir, pero la inspección del trabajo ya tenía cuerpo, tenía una cantidad de integrantes, tenía salario. La propia ley dice qué salario iban a cobrar. 1.080 pesos de aquellos momentos, y hemos logrado hacer crecer el salario de todos los trabajadores y trabajadoras. Compañeras, compañeros, para nosotros es de verdad un gusto que los sectores sociales, quienes organizan y defienden los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, los sindicatos, sus federaciones, su central sindical, quienes en la forma que se organiza el sector empleador, en las cámaras empresariales, en las federaciones, en las asociaciones, han siempre y por sobre todas las cosas privilegiado el rol, el papel que tiene, que le asigna esa ley a la inspección del trabajo. Y ha sido, saltándonos esos 10 años de atrás para estos días, un tema de fundamental importancia para este Ministerio de Trabajo, para este equipo de hombres y mujeres que componemos la dirección en esta etapa. Hasta el punto que una de las principales, si no la principal de todas las campañas que hoy hacemos es precisamente la promoción del derecho a la vida, a la salud laboral y ocupacional, a prevenir los siniestros laborales. Esto es un tema muy latente para todos y todas nosotras, que tiene varias connotaciones, que tiene varias acciones, pero que tiene un empuje tremendo, que tiene todas las ganas y el sentido puesto de parte del cuerpo inspectivo, de parte de la Dirección de la Inspección del Trabajo, y que nosotros lo podemos decir con total propiedad. También la inmensa mayoría de las actividades tenemos a los actores sociales trabajando juntos con estos objetivos para que nosotros tengamos en el derecho al trabajo no una contradicción con el derecho a la vida, sino que estén llevadas de la mano ambas en el mismo momento. Es por eso que nosotros queríamos prestigiar a esos 110 años, a todas y a todos los que nos antecedieron, a ese pedazo de historia del Uruguay y a estos actuales compañeros y compañeras que están en esa función, que la sabemos de que tienen muchas demandas, de que sabemos de que hay muchas preocupaciones, de que sabemos que nos faltan una cantidad de cuadros funcionales importantes para poder cumplir la tarea tal como lo merece el movimiento del trabajo, el sector del trabajo en nuestro país, pero con el compromiso puesto en que vamos a seguir mejorando, sabiendo que tenemos la experticia, el compromiso y la disposición de todos nuestros compañeros y de todas nuestras compañeras. Así que feliz 110 aniversario de la inspección de trabajo. ¿Por qué se crea la inspección de trabajo? Se crea en primera instancia para fiscalizar dos leyes fundamentales. La ley 5032, la primera referida a la organización del trabajo y a la prevención de los accidentes laborales, y la ley de 8 horas. Y en ese sentido hay que destacar en momentos en que en el mundo se cuestiona, existe un rezago sobre el papel de los ministerios de trabajo y también de la inspección, que Uruguay tiene una larga historia en legislación protectora
de Derechos de Trabajadores y Trabajadoras. Y allí hay una conjunción de varios elementos. En primer lugar, es innegable que existió la voluntad de un gobierno, de los primeros gobiernos del siglo XX, con Valle Ordóñez a la cabeza, en un sentido de avanzar en legislación protectora. Pero obviamente no lo hizo solo. La ley de 8 horas, el proyecto original es de 1906, cuando se le remite al Parlamento. Y estuvo casi 10 años detenido en el Parlamento ese proyecto, y cuando se aprueba en 1915, la mayoría de los gremios organizados habían logrado con su lucha la reducción de la jornada laboral, lo cual habla de una conjunción de esfuerzos, de visión de futuro y de vocación en la protección de derechos. ¿Quiénes integraban el primer cuerpo inspectivo? 25 militantes sindicales que conocían lo que decía la ley y conocían a cabalidad lo que era la violación de derechos. Por tanto, un reconocimiento a todos quienes hicieron posible avanzar en ese proceso, que es un proceso temprano en el tiempo. Si ustedes analizan los convenios internacionales que marcan el papel de la inspección de trabajo, el convenio 81 es de 1947, de inspección en establecimientos industriales. El convenio 129 es de 1969, sin embargo Uruguay tiene inspección de trabajo desde 1915. En ese marco nos parece importante reconocer, y acá hay integrantes de la inspección de trabajo que tuvieron un destacadísimo papel: María Narducci, Cristina De Marco y otros integrantes que estuvieron por acá y jugaron un importantísimo papel. ¿Qué nos encontramos al asumir la inspección de trabajo? Ya para entonces, en enero, antes de asumir, con el ministro Castillo y con el equipo, habíamos intercambiado sobre la necesidad de dar un fuerte impulso a la inspección. Nos encontramos con una situación compleja, con una inspección con muy pocos integrantes. 88 inspectores en aquel momento, 86 hoy, 14 abogados y un grupo reducido de funcionarias y funcionarios. Y allí podía surgir la tentación de decir, bueno, vamos a tratar de remontar este tiempo haciendo las tareas imprescindibles, porque no hay recursos, porque no tenemos posibilidades. Sin embargo, esto coexistía y coexiste con otra realidad, que es el alto grado de siniestralidad laboral, que en algún momento en la década pasada se logró bajar en el país y que en los últimos años ha aumentado, y esto lo dicen datos estadísticos que seguramente el compañero Matías Cosentino, asesor de la inspección, va a desarrollar cuando haga su presentación. Por tanto, la muerte de un trabajador cada 10 días, y si le sumamos los accidentes mortales de tránsito en ocasión del trabajo, estamos hablando de un trabajadora muerto por semana, bueno, nos imponía una realidad. Asumir una estrategia que seguramente es de mediano plazo, que no tiene resultados inmediatos, pero una estrategia que era ineludible asumir. Y allí nos planteamos, y lo concretamos el 1 de abril, impulsar el compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, partiendo de la base que no era algo que pudiera hacer solo el Estado. El Estado tenía que asumir el compromiso de convocar y el compromiso de
asumir una presencia que de nuestro punto de vista tenía un aspecto deficitario. Pero convocamos a los diferentes actores. Nos convocamos en primer lugar a nosotros mismos como Estado, partiendo de la base de que el Estado tiene una baja percepción del riesgo. Tal vez por eso fuimos a un proceso de capacitación, el Estado capacita al Estado con los integrantes y a partir del intercambio con los directores generales de todos los y directoras de todos los ministerios. Pero convocamos a empleadores y trabajadores en el sentido de tratar de impulsar un cambio cultural que pusiera el trabajo en relación directa con la vida, la salud y la seguridad para que podamos irlo alejando del accidente, del sufrimiento, de la discapacidad y de la muerte. Y ahí convocamos a los diferentes actores sociales, pero dijimos algo que para nosotros tiene un valor de guía, que es que si ese compromiso nacional no tenía la capacidad de cruzar el Río Negro y llegar a todos los rincones del país, en realidad era un lindo título, pero no le iba a cambiar la vida a nadie, iba a ser papel pintado. Y a las 24 horas con la subinspectora general, Andrea Buret, estábamos en Salto intercambiando con empleadores y trabajadores. Y al otro día estábamos en Bella Unión con empleadores, con la Asociación de Plantadores de Caña y con los cañeros de Utah. Allí comprobamos condiciones de trabajo que hay que decirlo con claridad, deplorables, falta de agua potable, viviendas en condiciones ruinosas, riesgo eléctrico, falta de protocolo en caso de accidente, de que alguien se cortara con las herramientas sumamente filosas con que se realiza el trabajo, o las mordeduras de víboras venenosas comunes en los cañaverales. Y empezamos un proceso primero de capacitación, de intercambio, con empleadores y trabajadores, capacitación específica en caña de azúcar. Después comenzó la zafra y allí estuvieron durante 11 semanas inspectores, fueron abogados a capacitar, inspeccionando, sancionando cuando era necesario, pero con mucho tripartismo. Hicimos hasta el momento 5 reuniones tripartitas y cambió la realidad. Cambió porque se entendió el tema de la prevención como un aspecto fundamental. Y aprovechando la presencia de varios legisladores y legisladoras en esta convocatoria, decirles que en forma tripartita, con empleadores y trabajadores de la caña, vamos a dar un informe que se había pedido en una comisión del Senado, lo vamos a hacer en forma tripartita. El Ministerio de Trabajo, los empleadores y los trabajadores para ver cómo se lograron cambiar esas condiciones deplorables por condiciones dignas, porque ahí no es mérito exclusivo del Ministerio de Trabajo. Ahí participaron activamente los actores y además ganaron en confianza. ¿Por qué? Porque los trabajadores vieron que era posible que estuviéramos, porque había dudas, los trabajadores dudaban, nos decían, pero hace años que no vienen. Estuvimos allí. Y los empleadores que tenían el temor de que se fuera con una mentalidad revanchista, porque hace décadas que esas condiciones son muy complicadas. Y se demostró que era posible, cumpliendo estrictamente el papel de la inspección, fiscalizando, tomando las resoluciones que había que tomar, sancionando cuando era necesario, pero al mismo tiempo capacitando y convocando al tripartismo, se logró cambiar esa realidad. Con esa base nos estamos planteando para el año próximo, presupuesto mediante, tratar de llevar esta realidad al Citrus, donde claramente se ha denunciado represión antisindical, en las canteras de piedra donde se denunció trabajo esclavo hace algunos años, y Fiscalía lo está analizando, en el arroz, donde muchas veces las consecuencias de los agroquímicos hacen estrago en la salud de los trabajadores y de los gurises y maestros y maestras de las escuelas cercanas, es un objetivo que lo tenemos planteado y también lo vamos a encarar convocando a empleadores y trabajadores para asumir en conjunto esa responsabilidad. Por último, lo que
nos convocó fundamentalmente y allí queremos reconocer el papel del CONASAT, el Consejo de Salud y Seguridad en el Trabajo, que en forma tripartita y con varios actores, con varias instituciones del Estado, es un órgano fundamental. Le hemos planteado a ese organismo desde el principio que nuestro compromiso es bajar claramente la accidentalidad, la siniestralidad laboral. Allí elaboramos esa estrategia que tiene que ver con prevención, con capacitación, con fiscalización y con mucho tripartismo. Estamos convencidos que aplicando esa estrategia general, haciéndolo en conjunto, podemos bajar drásticamente la cantidad de accidentes y de accidentes mortales. A esa estrategia los convocamos y seguramente cuando a fin de año hagamos una evaluación de lo que pasó en materia de siniestralidad laboral y logremos establecerlo por un cuatrimestre, tal vez empecemos a ver que esa estrategia empieza a dar unos síntomas de mejora sustancial. A eso los convocamos. Muchas gracias a todos y todas.